Bueno, vamos a ver. Aquí es que el que no es Conchito es que no es. Claro que no. Claro, No existe. Si no es Conchito, no existe. Claro, es que ¿dónde estudiaste tú? Yo, no es Conchito, no cura. Bueno, pero estuvo Ricardo Sáenz de la Cuesta, que es jefe de ginecología obstetricia. Viene donde viene. Exacto. Si no, Enrique La Conchito Morena viene de allí. dice, y no, viene es objeción de conciencia. O tiene una buena formación y es Conchito, o va a ser difícil. Sí, y no fíjate, falla. Es catedrático de ginecología obstetricio de la Facultad de Medicina de la Universidad Europea. Claro, y está en Quirón Pozuelo. Ha en estado fin. muchos años en Estados Unidos. Comprende. Vamos, todo. Hay que Hizo decir... la especialidad en Estados Unidos y aquí no está reconocida, como la mía de enzimología clínica. O sea, aquí en Es más, España por no pioneros. existe la ginecología oncológica, ¿verdad? No existe, no es una Claro, que es la que no mía. hay cáncer que tenga que ver con... No hay. Y resulta que es la primera causa de muerte en las mujeres, ¿no? El de mama, ¿no? El de mama, por sí, ejemplo. el mama es muy frecuente, sí. Bueno, pero vamos a una cuestión muy de fondo que a mí reconozco que me repatea, pero no tengo formación médica, aunque después de tantos años algo va aprendiendo. uno. Isabel. Isabel lo sabe todo. A ella le encanta ver ahí la cirugía y eso y tal. Pero cuando oí hablar de la violencia obstétrica y cómo lo contaban las comunistas, digo, bueno, aquí ya al final van a prohibir el parto. O sea, Sí, sí. porque el parto es el parto. El parto es un hecho, pues en fin, violento, porque es traer una vida nueva. Todo es maravilloso, pero el parto es parto. Tiene que entrar ahí por un canal estrecho, un cabezón de niño que tiene ya, pues eso es el Homo sapiens, que tiene el triple de cabeza que cuando empezó la evolución. Bueno, y cuando oigo hablar de violencia obstétrica y tal, digo, acaban prohibiendo la reproducción natural. Pero enseguida pensé, ¿y cuánta reproducción artificial, reproducción asistida hay ahora, doctor? Porque debe ser un tanto por ciento ya notable. Sí, es bastante frecuente. De hecho, lo que ha ocurrido es que aumenta mucho la esterilidad masculina. Antiguamente había un porcentaje de 40-60 a favor de la esterilidad femenina y ahora es al revés. Ahora es el hombre el que parece que tiene malos espermatozoides, que hace que haya aumentado. O sea, que es mayoría, ya digamos la falta o lo que no llega a lo que necesita y necesita ayuda, es más el hombre que la mujer. Ahora mismo sí, ha cambiado un poco los porcentajes y de hecho por eso ha aumentado mucho Bueno, hay dos razones fundamentales. Uno también por la incorporación de la vida laboral de la mujer, claro. que lo que hace es aumentar la edad de gestación y entonces eso hace que tenga menos probabilidades de quedarse embarazada, ¿no? Eso junto con el tema de la esterilidad masculina yo creo que son los dos factores que más influyen en ¿Y a qué este viene tema. esa campaña de violencia obstétrica? Campaña política, hay que decir. Pues es difícil de saber. Yo creo que es un tema de la evolución que ha ocurrido en lo que es el parto natural, que es lo que van buscando las mujeres o muchas mujeres. De ahí pues hemos ido a lo que es el parto científico humanizado, que a mí eso es un parto que creo que es el que hay que tener, en donde intentamos pues que la mujer tenga un parto pues normal, vaginal, donde no intentas no hacer una episiotomía, donde intentas que no utilizar ningún método, digamos, de forceps o de ventosa para sacarlo. Sí, hasta donde puedes. Hasta donde puedes. Claro. Y eso es un poco intentar evitar la mayor posibilidad de no hacer cesáreas, ¿no? Porque eso es también, digamos, lo que se busca es el parto natural. De ahí, pues ha habido un grupo más radical de mujeres que lo que buscan ya es un parto que no tiene ningún sentido, que te vienen con un protocolo ya establecido, decir, bueno, yo quiero el parto que sea así. Eso dependerá de cómo lo vea el médico, ¿no? Pues dependerá, pero es lo que buscan, y si no, dicen que no quieren y entonces se van a otro lado. Y bueno, pues de ahí ha venido lo de la violencia obstétrica, porque dicen, bueno, yo quiero esto, pero no ha sido posible, y ha sido muy probablemente porque él no ha querido, digamos, el ginecólogo. No es que no haya podido, sino que no ha querido, ¿no? O sea que la violencia es por no seguir la norma que ellas dictan. Correcto. Peor todavía. Sí, porque el neumólogo yo no elijo, ¿no? O en el oncólogo cuando te toca someterte a algún tipo de tratamiento. El que manda es el médico. ¿Y siguen siendo ustedes los que más pagan o de los que más pagan en cuanto a especialidades de seguro de responsabilidad civil? Bueno, los ginecólogos y los obstetras. Sí, porque eso es un tema de la obstetricia, porque nos pueden demandar incluso pasado 18 años después del parto. 18 años. Sí. Sí. No por vía penal, porque eso es un año, sino por vía civil. Sí, el dinero, la demanda, que todavía te joroba más. Claro.
Pero bueno, yo no sabía que 18 años. Sí, o sea que niño... si un niño se extravía, salía a drogarse, la culpa va a ser de los tetra. Pues se podría echar. ¿Por qué le trajo? Claro. Sí. Hombre, ¿por qué no lo devolvió? Que no dicen. Son casos muy excepcionales, pero la ley es lo que dice, ¿no? Sí, que son esos años. Bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial, ¿verdad? Y cómo ha mejorado eso, con permiso de las objetoras de ciencia. En un campo, yo he de reconocer que llegué a la inteligencia artificial en el campo de la medicina precisamente a través de los cribados en el cáncer de mama, porque se está utilizando muchísimo, no es la especialidad del doctor, la de la radiología, pero sí que está sirviendo precisamente para detectar posibles candidatas a padecerlo. No, efectivamente. La inteligencia artificial es, digamos, una herramienta muy, muy potente. Incluso yo diría que es revolucionaria en todo el mundo, pero sobre todo yo creo que va a afectar efectivamente a lo que es la medicina, porque consiguen introducir en una base de datos miles y miles y miles de artículos en horas. Entonces tú puedes, que es imposible que el ginecólogo o cualquier médico lo haga, lo consiga, ¿no? Y entonces de esa manera lo que pasa es que tienes la capacidad de tener una base de datos y un potencial para incluso pedir una segunda opinión en un minuto. Y eso para mí creo que es un potencial enorme, ¿no? Bases de datos del mundo entero, de mujeres que tienen el mismo síntoma o que tienen las mismas dolencias. Bueno, artículos, libros. Son capaces de meter a lo mejor 4.000 artículos y libros en un día, ¿no? Esas bases de datos, que es un poco... Y además se quedan de ahí. Ya se quedan ahí. Sí. O sea que es una base que va creciendo y nunca mengua. Nunca mengua, al revés, va siendo cada vez mayor, está al día, está actualizada y luego encima es capaz de analizar todos esos datos en un segundo. Me impresiona lo de la segunda opinión. Sí. Claro, porque claro, tú en un momento determinado tienes una paciente y te viene con todos unos datos, tú los introduces dentro del chat GPT o de OpenAI o el que utilices y te da una segunda opinión basado en la bibliografía actualizada en nada, en muy poco, digamos. Y eso en el campo, por ejemplo, del cáncer de mama, pero en el campo de la obstetricia, de los nacimientos, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que lo que se puede utilizar principalmente, o que se está utilizando, es para detectar malformaciones congénitas en niños que a lo mejor antes no podías verlo, ¿no? Ahora, como tienes tanta información y tienes esas bases de datos tan perfeccionadas, introducen unos algoritmos y lo que hacen es detectar malformaciones congénitas que antes no veías. Pero es porque ya está o porque se va a desarrollar, claro, o las dos cosas. Claro, yo creo que la malformación ya está. Lo que pasa es que nosotros no lo podíamos ver con las técnicas que teníamos antes. Claro. Ahora, introducir estos algoritmos te permiten ver cosas que antes no podías, ¿no? ¿Tipo? O sea, están, por desarrollar o ya empiezan a verse desarrolladas. No, ya están desarrolladas. Esto es la punta del iceberg, digo yo, porque es que dentro de poco va a ser increíble, ¿no? Porque puede que incluso puedas predecir cosas que antes no podías, ¿no? Bueno, el cáncer de mama, por ejemplo, ya te lo predicen. Hay antecedentes familiares, factor genético es importante. Pero claro, en la medida en que se desarrolla el estudio del factor genético, claro, es hacia atrás y hacia adelante. Que hay propensiones familiares, porque tienes una morfología o bien una serie de afecciones que apuntan a que lo siguiente será en el colon, es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero lo del tema del cribado, que es muy interesante, viene un poco por lo mismo, ¿no? Son imágenes que antes no veías porque el cáncer no lo podías ver hasta que tuviera un tamaño mínimo, sí. ¿No? Y aquí lo que ocurre es que te lo ve incluso antes de eso. Sí. Entonces no es que te lo predizcan, sino simplemente estás viendo algo que antes no podías ver. Entonces lo que hace la inteligencia artificial es contestar preguntas que antes no podías contestar, o el ser humano no podía contestar, ¿no? Por eso yo preguntaba lo de la diferencia entre el cáncer de mama, que sí que tiene esa parte preventiva o ese meterte en la base de datos y saber que como tú tienes estos parámetros existe una posibilidad elevada de que puedas tener algún tipo de cáncer. Pero con un bebé que se está formando me llama mucho la atención que también puedan ustedes utilizarlo, porque ahí sí que está todo por hacer, ¿no? Ahí sí que es un niño que
es un bebé y además ahí existen las pruebas, Es un feto. las pruebas de Sí, es un sangre, feto. las pruebas de sangre que también son muy determinantes, ¿no? En ese Sí, caso. pero para las 12 semanas ya está todo el organismo formado o desarrollado. Entonces, a partir de 12 semanas puedes ver cualquier malformación que a lo mejor al principio era muy pequeña y no la veías. Sí. Pero ahora sí eres capaz Con de los verlo. 3 meses ya está la criatura. Sí. Lo esencial. Lo esencial, sí. ¿Y qué malformaciones ven ustedes entonces ahí? Es un campo que yo que no es el esos mío, son ¿no? neonatos. Eso ya te trae. Eso tendrían, pero bueno, de todo, ¿no? Sí. Espina bífida, Sí. cualquier malformación que se puede ver, pulmonar, cardíaca. Bueno, hay muchas malformaciones. De ahí vienen las operaciones a veces dentro del vientre de la madre, que encima salen bien. Sí. Claro, se pueden corregir, por eso viene ahora y dice, se ha operado en el claustro materno a un niño de tal. Es que ahora, porque la inteligencia artificial también aconseja más cosas en la especialidad, ¿no? Sí, O sea, aconsejan. Y te dice, le aconsejo que haga, ¿no? Sí, que sugiere la inteligencia Sugerencias que te da artificial, la sugiere intel- tratamientos. Bueno, sugiere, sí. Hablabas de cribado. El cribado, yo creo que el único cribado que yo conozco que funciona en la inteligencia artificial es el cribado del cáncer de cuello uterino. Eso, por lo visto, lo que hace es clasifica y observa las lesiones precancerosas que ves en la citología líquida y te los analiza. Te las clasifica y te las divide en función de su gravedad. Y eso lo hace rapidísimamente y mucho mejor que un técnico, ¿no? Y eso ya se está utilizando. ¿Se ha visto bajada de las lesiones del cuello del útero después de la implantación de la vacuna? Bueno, es un poco Hay una pronto. generación entera que está sí. tocada por esa enfermedad, precisamente, por esa posibilidad de que se desarrolle una enfermedad, un Es cáncer. un poco pronto para verlo, porque fueron hace... Hay que esperar, yo creo que 20 años desde la vacuna, pero sí se está viendo en otros sitios, en otros países donde se ha empezó a poner antes. Se ha implantado antes. Sí, y luego además, yo no sé si ustedes de esa opinión, se dice que cuando las mujeres se divorcian después de haber tenido una relación estable, deberían vacunarse a pesar de la edad si piensan empezar a tener algún tipo de frecuencia sexual. Bueno, yo creo que todo el mundo se debe vacunar del HPV, tanto mujeres como hombres. Sí, porque es una prevención primaria y nunca se sabe lo que va a ocurrir. Puede que te divorcies, puede que tu pareja se muera o algo pase. Infidelidades. Infidelidades, que también es mucho. Sí, puede ocurrir muchísimas cosas a lo largo de la vida. Y ahora vivimos... Herencias. Luego, herencias, sí, de todo. Reconciliaciones, También, sí. peleas, todo lo contrario. Luego yo creo que todo el mundo se debe poner la vacuna, si no se la ha puesto, porque es una prevención y si tienes la capacidad económica de hacerlo, ¿no? Porque en la sociedad te lo cubren específicamente a un grupo muy concreto, ¿no? A los chavales jóvenes nada más. Y se creó y se introdujo la de los niños también, que también era interesante en ese sentido porque solo se vacunaba la mitad de la población. Y volviendo al cáncer, doctor, estamos en el mes precisamente del cáncer de mama. ¿Qué se está estudiando ahora nuevo? ¿Cuáles son las novedades? Y si vamos dirigidos al tratamiento personalizado absolutamente. Cada mujer va a recibir un tratamiento concreto porque cada cáncer es diferente al otro. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen un cáncer ya establecido, pues esto lo que hacemos es estudiamos la parte molecular del cáncer que tiene, el panel molecular, para saber qué terapia diana se puede utilizar en esa paciente, si tiene un receptor específico para ciertos fármacos que ya se han formado, que son lo que llamamos nosotros los fármacos monoclonales, y eso es una cosa que cada día se está descubriendo uno, ¿no? Eso, doctor, vamos camino, si se lo puede uno pagar, de la que llaman también medicina de precisión, es decir, que va a toda la base genética y te hace a partir de ahí predicciones que, vamos, pero ni la bruja Lola, y además científicas. Lo que pasa es que son procesos caros. ¿Cómo eso se irá democratizando? Los laboratorios harán digamos, cosas a precios mejores, porque estamos empezando ese mundo, pero hace pocos años, y las cosas que cuentan ya como reales son impresionantes.
Sí, esos fármacos son carísimos, te cuestan a lo mejor 3.000 euros el fármaco cada vez que haces uno, ¿no? Y aquí en España está democratizado porque lo paga la Seguridad Social. Sí, La cuestión mientras pueda. Efectivamente, porque eso es un coste enorme que cada vez es mayor, ¿no? Las compañías de seguro les cuesta mucho pagarlas y la Seguridad Social también. Pero eso cada vez se está viendo más y efectivamente buscas el gen que está alterado para buscar el fármaco que lo dirige, ¿no? Y eso es terapia diana que se está haciendo de una manera sistemática hoy en día en el cáncer de mama y en muchos cánceres. Y que funciona la medicina preventiva en este caso, las revisiones que en el caso de las mujeres tienen que ser cada cuánto tiempo, doctor. Bueno, Y también citología, etcétera. Bueno, normalmente decimos anual, pero ahí yo creo que cada vez está personalizándose también eso, en función de los factores de riesgo que tenga cada uno. Son genéticos muchas veces también, ¿no? Son genéticos, efectivamente. La mayoría. Y la edad también. El cáncer contra mayor eres, más frecuencia Bueno, puede sí, aparecer. la gente se tiene que morir de cáncer y del corazón, ¿no? Al final, Nosotras, el corazón, sobre todo, sí. Bueno, y todos, al final. No, nosotros nos morimos antes, 7 años antes, para dejar hueco, o sea que. Sí. Y eso que sois menos, ¿verdad? Y cada vez menos. Imagínate, el otro día vi la expectativa de vida en España. Comparaban España e Israel. Y entonces, renta per cápita, el doble de Israel. El doble. Ejército, pues había ejército que ahí no tienen, aquí tenemos más y tal. Aeropuertos, pues España tiene 14 y ellos 3, porque son, nada, si es que no caben en Badajoz y sobra Badajoz, o sea. Pero en cambio, en otras cosas, en medicina estamos muy a la par. Sí. Pues significa que la medicina española es muy buena. Muy buena. Pues pero sí, lo que sí estoy de acuerdo es que hay muchos más viudas que viudos. Viudos se ven pocos. Sí, es que morimos en acto de servicio. Sí, está claro. Nosotros nos paseamos más. También es verdad. O nosotros nos casamos otra vez y las mujeres duran, Es por eso. es que también es verdad. deciden que a lo mejor prefieren no casarse otra vez. ¿Para qué? Por algo será. Por algo será, efectivamente. Bueno, muchas gracias a los doctores. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias La Morena, gracias. Y mañana volvemos. Mañana volvemos, no sabemos si Begoña hoy acudirá como ha ordenado el médico, como ha ordenado el señor juez Peinado, ha dicho, tienen que aparecer necesariamente con su representante legal. ¿Qué entiende por necesario Begoña y su Begoño? Nadie lo sabe, pero esta misma tarde lo vamos a saber y mañana lo comentaremos. Pásenlo bien. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.